Hola, ¿qué tal? Buenas tardes o buenos días, depende del sitio del mundo desde el que nos estéis viendo. Seguimos con las entrevistas para presentar a todos los ponentes y a todas las ponentes que van a participar en el primer Congreso Internacional Montessori. Y hoy tenemos por aquí, a ver, que primero he dejado el título, tenemos por aquí a Belén de Nacer, Amar Montessori y vamos a hablar con ella sobre los ambientes Montessori en el aula de 0 a 6 años. Bienvenida, Belén. Hola, bienvenidas, que estaba intentando aquí compartir. Sí, estamos aquí. ¿Lo has conseguido? Estoy en ello, estoy en ello. Bueno, pues nada, encantada, Sandra, de pues, que hayas organizado este super congreso internacional, que va a ser la bomba, con tantos ponentes. Y bueno, me alegro mucho que me hayas llamado para hablar precisamente de ambientes Montessori en la etapa de 0 a 6 años, pero desde un puntito un poco diferente. Ahora te Sí, cuento. ya, bueno, ahora nos contarás. ¿Quieres probar compartir a ver si te sale o...? Comparto en un momento y Sí, yo estoy estoy viendo que, en ¿vale? directo. Sí, estamos en la fanpage, estamos en mi muro, en el grupo de Todos sobre Montessori y en la página del Congreso, ¿vale? Así que, Exacto. bueno, bienvenidas a todas las que estéis por aquí. Ya sabéis que si queréis preguntar algo, opinar o dejar algún comentario, lo podéis dejar, que nos saldrá por aquí y los iré leyendo, ¿vale? Vale, ya está. Yo lo tengo todo bien. ¿Sí has conseguido compartir? Sí, todo perfecto. Muy bien. Bueno, pues Belén, preséntate para las personas que no te conozcan, ¿vale? Ahora lo especificaremos más, pero bueno, preséntate primero, luego decimos. Vale, Sandra, pues mira, a todos los que me estáis escuchando, soy Belén de Nacer Amar Montessori, soy educadora infantil. eh, Hace recientemente he realizado la formación de Courageman Consultant, que es una formación muy interesante basada en la psicología adleriana, que la recomiendo a las personas interesadas en todo el tema de disciplina positiva. Bien, luego también, a ver, no voy a hacer aquí hablando de todo mi currículum, pero bueno, en los últimos 4 o 5 años me he dedicado a compartir pues cursos en la etapa principalmente de 0 a 3 años, aunque también tengo formación internacional en la etapa de 3 a 6. Y así que más. Y ahora, actualmente, en lo que estoy más centrada, aparte de en los cursos Montessori online, que imparto, ¿no? Que también he hecho asesoramiento a familias y a escuelas también para el cambio de mirada educativa. Estoy muy centrada, Sandra, en todo lo que es la parte de transformación y de crecimiento personal. ¿De acuerdo? Entonces estoy Muy bien. trabajando mucho esta parte porque espero en un futuro pues también que se me abra un poco el camino, ¿no? Porque es como cuando ya tienes una transformación, que Montessori también hablaba mucho de ello, ¿no? De lo que es la parte más espiritual, pues hubo un crack en mí que me dijo, bueno, ahora tengo que tomar acción y ver por dónde encamino mi vida, ¿no? Entonces estoy en ese Sí, yo proceso. creo que hemos pasado por ahí. El proceso es una vez ya te metes, ¿no? Empiezas por cómo ayuda al niño, los materiales, que aprenda, ¿no? Que aprenda Exacto. matemáticas, que haga y luego ves que, ¡buah! Esto es todo muy bonito, pero si no hay el otro cambio detrás, Exacto, exacto. la cosa no funciona igual, ¿no? Yo lo había hecho, ¿no? Porque me replanteaba al trabajar en la etapa, sobre todo de 3 años en escuelas que he trabajado en el último año, me he dado cuenta pues de la realidad que hay actualmente, ¿no? De muchos maestros y maestras que quieren hacer ese cambio de mirada en su aula, pero por razones pedagógicas o de currículum, consideran que no lo pueden hacer. Entonces, aquí hay un error de que tendría que haber como un cambio de paradigma a nivel estatal, porque y hay personas, bueno, ya lo sabes, que te voy a contar, y hay personas que están en ese cambio de mirada. Vamos a hacer que no lo sé y lo cuentas. Vale, ya están haciendo ese cambio de mirada, trabajando con precisamente pues por una infancia, pues para dignificar la infancia, que muchas veces la etapa de 0 a 3 años sobre todo parece la etapa como más olvidada, que únicamente parece una etapa asistencial y bueno, y partiendo siempre de lo que es el concepto de cuando llaman muchos padres y madres guarderías. Incluso yo muchas veces he escuchado pues personas que están en el mundo Montessori, pues que hablan de guarderías. Entonces yo me pongo las manos a la cabeza porque
Nosotros no guardamos niños, simplemente pues hacemos un acompañamiento, pero no solo de una forma asistencial en el sentido de cuidados, de higiene, etcétera, sino es un acompañamiento emocional y va muchísimo más allá, ¿no? Entonces, hay que hacer ese trasfondo, ese acompañamiento que permita que en estos ambientes Montessori, si estos maestros pretenden, digo pretenden porque a veces no lo consiguen, ¿no? Si no tienen un equipo detrás que les acompañen, hacer ese proceso de transformación es muy difícil. Y muy solitario, ¿no? Exactamente, muy solitario. Lo que pasa es que muchas veces al trabajar pues en comunidad, en tribu, con otras maestras o educadoras que se encuentran en la misma línea, pues encuentran mucho acompañamiento emocional. Pero muchas veces es cierto, Sandra, que se encuentran pues como muy solas, ¿no? En ese proceso de cambio de mirada. Entonces, en la charla que vamos a hablar, bueno, en la ponencia que voy a hablar precisamente, vamos a intentar pues desmitificar un poco lo que es Montessori y lo que no, porque muchas veces en los ambientes Montessori únicamente dan importancia, bueno, a los materiales, como a materiales que sí son muy bellos, son muy estéticos, pero no saben exactamente qué funcionalidad tienen, cuáles únicamente se rigen por una estética en el ambiente y no miran nunca nada más. O sea, pierden la esencia de ese primer trabajo interior que tiene que hacer la guía que acompaña. Entonces, luego también muchas veces se olvidan de los procesos evolutivos de los niños, es decir, el proceso evolutivo se va transformando a la medida, a raíz de que el niño va despertando unos intereses que una vez ya que los consiguen, pues pasan como a un siguiente nivel, ¿no? Entonces, por eso la importancia de que el adulto tiene que ser un adulto presente, pero no solo físicamente, sino también emocionalmente. Y entonces ahí es donde radica la importancia de que ese maestro que acompaña lo haga de una forma presente, coherente, con sentido común, con criterio, sabiendo acompañar a esos niños y a esas niñas, y no simplemente es que se limiten a hacer porque es una moda, porque tienen unos materiales muy chulis y porque se me da muy bien hacer materiales y puedo realizar materiales educativos. En fin, es todo un mundo, ¿no? Entonces, en muchas escuelas, por ejemplo, en una que estuve recientemente, sí, las maestras estaban precisamente en querer transformar el aula, por ejemplo, pues querían colocar pues lo que es una elipse en el suelo, pero no entendían el motivo por qué la colocaban. Dejaban lo que es el centro, el espacio que en los ambientes Montessori no se les llama aulas, bueno, se les llama pues esos espacios Montessori, ambientes Montessori. Entonces son espacios de libertad, de movimiento para el niño, donde encuentra ese interés que le surge espontáneamente y le guía a la hora de esos aprendizajes, ¿no? Entonces, muchas veces para hacer ese cambio de mirada hay que entender por qué se colocan los materiales de una determinada forma, qué es lo que hace la guía para seguir a ese niño, qué notas toma a la hora de poder acompañarlo de una forma, pues, los materiales Montessori no son estáticos en el aula, sino hay algunos, sobre todo lo que es la parte de sensorial, ¿no? En la etapa de 3 a 6 años, que sí que son materiales, perdón, que sí quizás son más estáticos porque son los materiales del refinamiento de los sentidos. Pero hay otras áreas, como por ejemplo la área de vida práctica, botánica, zoología, etcétera, historia. Puede ir variando. Exacto. Se pueden ir cambiando según los intereses de los niños. Entonces, lo que Hola, yo quería... Isabel. Hola a todos. Entonces, lo que yo quería hacer es replantear a los O sea, tú no vas a hablar de ambientes, porque la gente cuando ve ambientes Montessori, en su cabeza es los muebles y los materiales. O sea, tú vas a hablar del ambiente a nivel general, teniendo en cuenta la parte emocional, o sea, cómo es un ambiente en general. O sea, la idea es enseñar ambientes Montessori, pero desde una versión un poco de repensar cómo tienen que ser estas aulas para que les sirva de inspiración a los maestros y maestras que ahora están empezando, pues ya empiezan, al menos aquí en Cataluña, el lunes, pues a ir a la escuela, pues cómo pueden con pequeños cambios les puedan servir en esa transformación que están buscando para que digamos, despierten el interés en los niños. Es decir, que si un material no funciona, pues no pasa nada, se sustituyen
por otros, pero hay que entender por qué, o sea, por qué los niños a lo mejor rechazan ese material, se dispersan con el material, o si Claro, que realmente... a lo mejor es simplemente porque no está colocado en el sitio adecuado, porque no es lo suficiente atractivo o porque hay algo que falla a la hora de presentarlo, pues, o sea, que puede haber mil cosas, ¿no? Falta muchísima reflexión, repensar los espacios, porque normalmente los espacios son espacios muy poco, a mí, en la etapa de los ambientes Montessori, digamos, es como el ideal de muchas escuelas, pero lo que ocurre es que lo que se intenta hacer, hablo de escuelas concertadas o la pública, es copiar estos ambientes, llevarlo a sus realidades educativas, pero no son realidades educativas porque cada escuela Claro, es un mundo y entonces lo que hacen es copiar y copiar y copiar y claro, copiar. claro, es que un ambiente Montessori, como todos lo conocemos, perfecto, bonito, maravilloso, de foto de escuela Montessori, funciona en una escuela en la que vas a seguir 100% esa metodología Exactamente. y te olvidas de cumplir el currículum como todos lo tenemos tan integrado, ¿no? Entonces, lo que quieres decir, supongo que es, puedes coger cosas y empezar por pequeños cambios hasta que consigas hacer esa transformación, ¿no? Exactamente. Por ejemplo, algo muy importante pues, es el tema de las mesas y las sillas. ¿Qué ocurre? Que son mesas y sillas que muchas escuelas, que por cierto, al menos Barcelona, hemos de dar las gracias de que van a cambiarlas, ya se están pensando en la etapa de infantil, pues todo lo que son las mesas y sillas de color verde, pues las van a cambiar, ¿no? Y las van a poner un mobiliario muchísimo más funcional, muchísimo más pensado por y para el niño, ¿no? Y en este Claro, caso, no sé si la gente sabe por qué, ahora que has dicho esto, por qué desde hace siglos las mesas están de color verde, es lo que implica el color verde a nivel emocional. claro, Um, bueno, normalmente estaban pensadas pues para todo el tema de la industrialización, de cuando los padres tenían que trabajar, pues llevaban a los niños a las escuelas, que en un principio las escuelas, al ser más rurales, pues eran como en una ratio muy alta, iban muchos niños. Entonces, cada vez más se tiende a que la ratio sea más pequeña porque se ha comprobado, al menos en la escuela tradicional, se comprueba que en grupos más pequeños, homogéneos, se trabaja mejor. Pero ¿qué ocurre? Que María Montessori ya lo comentaba, en los ambientes Montessori pueden haber llegar de 25 incluso hasta 40 niños en hasta una misma aula. 40. Que Y la gente entonces, alucina cuando decimos esto, ¿no? sí, Hace poco, el otro día estuve en Elche en una formación en una escuela pública y me decían, no pasa nada, cariños y toses, y me decían que claro, que con las ratios que tenemos y cuando yo les digo que es cierto, las ratios que tenemos no funcionan, pero no funcionan porque se trabaja como se trabaja, pero las ratios en Montessori pueden ser de hasta 40 niños y hacían, 40 niños, eso no puede ser, es imposible. Claro, puede ser 40 niños cuando trabajas de otra forma, ¿no? No cuando tú exactamente. pretendes estar de pie haciendo que ellos te escuchen todo el rato. Entonces, la ponencia iría un poco destinada a todos estos maestros y maestras que están con esas dudas de hacer ese cambio de mirada. En esta ponencia de la etapa de Montessori de 0 a 6 años, quiero pues inspirar, quiero también aportar tips, pequeñas ayudas que les puedan servir e implementarlo en su práctica educativa. O sea, Ese es para un que poco empiecen a hacer esos cambios. Pero eso os lo vamos a contar en la ponencia, ¿no? exactamente, eso es lo que vamos a hablar en la ponencia y espero que os apuntéis todos y todas porque va a estar genial. Andrea dice, un placer escucharlas. Susana por aquí dice, hola, se empieza demasiado por el material y olvidan la esencia, la razón de todo. Exactamente. Muchas veces nos encontramos que el reflexionar por cómo ha estado colocado un material influye también incluso en tener incluso crisis, ¿no? El propio maestro muchas veces se encuentra si está haciendo bien o no está haciendo bien, porque a lo mejor sus propios compañeros no están de acuerdo con él o con ella, el equipo pedagógico. Entonces hay que empezar granito a granito y ver lo que a ti te funciona en el aula, porque a lo mejor en la aula de tu compañero, si la escuela tiene 2 líneas, igual al otro grupo de niños no tienen los mismos intereses y no funciona. Entonces, ¿qué ocurre? Que en estos ambientes, en la escuela real, en la escuela pública, ¿qué ocurre? Que son escuelas que distorsionan, el ambiente en sí ya distorsiona, porque es ambiente con mucho colorido, las Sí, todas paredes, las paredes llenas de cosas, ¿no? Por todas partes.
Luego también lo que he dicho muchas veces en alguna ponencia que he hecho, que es el tema también del vestuario, que es muy importante, incluso la calidez, cómo la guía se mueve, o sea, la guía o la acompañante, cómo se mueve en el mismo ambiente, porque claro, no se trata de, es una cosa ser presente, pero sin llamar la atención, quiero decir, la guía o acompañante tiene que estar presente, pero de una forma muy respetuosa hacia el niño, pero sin querer tener el protagonismo, porque el protagonista no es el adulto, sino es el niño. Entonces, de ahí, el foco que tenemos que hacer las personas que acompañamos en ambientes Montessori o personas que estén interesadas en llevar aspectos de la metodología Montessori a escuelas tradicionales o concertadas, es poner el foco y la atención en esos niños para que despierten todo el potencial que tienen dentro, por ejemplo, porque habrá niños que les gustarán unas áreas determinadas. Y lo que pasa es que, claro, en la pública, como se tiene que seguir todo el currículum, Claro. hay escuelas que son mucho más flexibles, que sé que la ponencia hablarán varias ponentes precisamente de cómo han adaptado, ¿no?, el currículum a sus escuelas. Entonces, sí que se puede. Lo que ocurre es que faltan también personas implicadas en un cambio de mirada, pero desde también, aunque podamos empezar por abajo, pero también hay que hacer que todo el conocimiento de personas que están formadas desde hace ya tiempo, como por ejemplo tú, como yo, etcétera, pueda resonar toda esta información a altas esferas, porque claro, somos muchos que vamos dando nuestro granito de arena y esperamos ese cambio, pero ¿qué ocurre si el mismo estamento no quiere, por lo que sea, no le interesa? Es difícil. No imposible, pero es difícil. No, es muy difícil. Bueno, el tema es ese, ¿no? Que algunas llevamos muchos años, ¿no? Pues bueno, yo en mi caso llevo, bueno, difundiendo, llevo casi 11. Y bueno, cuando empecé a hablar de esto era de locos y sí que es verdad que aunque sabemos que queda mucho por hacer, pero mucho, 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 también tenemos que decir que desde hace 11 años que yo empecé a difundir hasta ahora se ve un cambio, por lo menos la gente cuando hablas ya no te mira como si fueras una loca, ya es como, bueno, he oído hablar de esto o me gustaría pero no sé cómo, ¿no? Entonces, bueno, hay más movimiento, que siempre empieza por las etapas de infantil y en algunas escuelas poquito a poco se contagia y sube a primaria, pero bueno, que como queda tanto, tanto, tanto por hacer, pues bueno, por eso montamos congresos como este para que cada vez lo oiga más gente, ¿no? Y me parece una idea estupenda, Sandra, el hecho de que cada vez haya más gente implicada por este cambio de mirada, ¿no?, hacia la infancia, porque cuesta dignificar a los niños, a las niñas, parece que muchas veces no tienen voz ni voto y los tratamos como niños en pequeño y no lo son. Es decir, perdón, como adultos en pequeño y son niños. Entonces, los adultos hemos perdido esa capacidad de asombro que los niños cada vez, cuando he trabajado en la escuela, pues me he dado cuenta que a veces pequeños detalles, o sea, es que hacen, realmente los niños se asombran por muchas cosas, ¿no? Entonces, esa capacidad de asombro que el adulto ha perdido es esa falta de conexión que muchas veces le puede faltar al conectar con la infancia. Entonces, también, de la misma manera, el adulto tiene que redescubrirse a sí mismo, que es la parte esta más de crecimiento personal o de espiritualidad. Bueno, es que es muy importante. Es muy, muy, muy claro, importante. Es que yo decía, cuando... espera, voy a leer el comentario de Susana. Si de entrada se gastan el dinero en un montón de muebles y materiales de colores chirriantes y plásticos, a los que quieren cambiar algo se lo ponen muy difícil, sí. Mira, yo fui una vez a una escuela en Madrid, Susana, que recuerdo que fui a hacer una formación y ese día me dijeron, ay, disculpa el lío que tenemos, porque tenían toda la entrada de la escuela entera llena de muebles, de estos verdes de los que está hablando Belén, sillas, mesas, estanterías, cosas que tenían allí por colocar, ¿vale? Y la directora me dice, mira, tenemos estos muebles porque nos ha tocado una partida de dinero que te toca por escuela y nos obligan a gastarlo en muebles. O sea, no se puede. Nosotros no queremos muebles porque en esa escuela estaban ya intentando hacer un cambio. Y ella me decía, 4.000 euros en muebles los podríamos haber gastado en materiales o en libros para la biblioteca que sí que necesitamos, pero ese dinero solo puede gastarse en muebles.
y dices, es que está todo mal, o sea, está mal, pero lo que tú dices, desde arriba, o sea, está mal desde arriba. Y ahí pues también, pues hay que cambiar muchas cosas quejándose mucho y abriendo los ojos, ¿no? Y acompañando la infancia, siempre pues respetándola, que muchas veces pues en las escuelas veo tantas contradicciones que no sé, maestros y maestras que quieren cambiar pero no sienten que todavía es el momento, no se sienten apoyados o apoyadas por sus compañeros, ni por el equipo pedagógico, ni por coordinación. Bueno, es que yo conozco docentes que lo pasan mal, ¿eh? Que de verdad quieren cambiar y que no hay manera y que además son criticados en los claustros muchas veces Exactamente, no y ni entienden. se te ocurra hacer esto de otra forma y hay gente que lo Y pasa luego mal. ocurre también en escuelas, ¿no?, que apuestan por un cambio de mirada, que son escuelas supuestamente muy respetuosas, así de pedagogía libre, etcétera, y luego se encuentran de que te lo critican todo, es decir, es como que tú quieres aportar también tu punto de vista y parece que únicamente el punto perfecto es el punto Es el purista tuyo. de Ah. la pedagogía Montessori y ya Sí, está, bueno, no sirve, claro, y no vamos sirve. a decir que tanto Belén como yo, que por eso, bueno, Belén la invité al Congreso porque yo ya conozco también su mirada. Vamos a hablar de Montessori en el Congreso, va a hablar Belén, va a venir Bernard de Molat. ¿Tú te formaste en Molat? Sí, Sí, pues vamos a tener también a la visión de Molat. Bueno, he intentado traer a personas de diferentes visiones de Montessori. Belén, la visión de Belén y la mía no es la purista estricta porque, bueno, yo supongo que tú aquí piensas como yo, las cosas tienen que evolucionar, la sociedad no es la misma ahora que cuando estaba María Montessori y hay muchas cosas, muchas que se dicen desde Montessori, hablo desde el Montessori más purista, que yo jamás las he leído en un libro Montessori, escrito por ella. yo lo que he visto, Sandra, estoy de acuerdo contigo, es que por suerte cada vez más estas asociaciones, etcétera, creo que van entrando un poquito, poco a poco, van haciendo ese pequeño cambio de mirada, porque incluso hay compañeras que a lo mejor se han formado en estas formaciones, incluso muchas veces han hecho alguno de mis cursos y me dicen, ay, Belén, qué interesante, qué punto de vista, porque nos hace reflexionar y eso también está muy bien. Claro, es que Entonces, se trata de eso, ¿no? claro, es como cuando tú lees un libro, ¿no? A lo mejor la primera vez que lo lees, a lo mejor te cuesta de entender o solo ves un punto de vista, pero claro, cada vez que lo lees más o lo relees, siempre yo digo que hay que ir a la fuente. Entonces, leer a María Montessori es la que te da el conocimiento, pero también tienes tu propio conocimiento para poder ver cuál es la realidad educativa del siglo XXI y que muchas cosas que se hacían en la época de María Montessori ahora han evolucionado. Y no podemos quedarnos en el siglo de la época de María Montessori de hace 151 años. Esto es lo Claro, que... por ejemplo, aunque María Montessori inicialmente empezó con niños, bueno, Exacto. que en su época, en sus libros, esto siempre lo digo, que no parezca raro, se llamaban idiotas en aquel Sí, momento y en sus libros está escrito así porque es que era el nombre de esa la época, ¿no? terminología de la época los consideraban unos niños idiotas que ahora actualmente utilizaríamos niños con Necesidades, educación especiales, y en esa sí. época el término que se utilizaba, al menos en las traducciones que corren de María Montessori, es que los llamaban los idiotas. El término era Claro, idiota. y en aquella época estos niños, o sea, esto lo decía por la realidad de la que tú estabas hablando. En aquella época estos niños iban a otras escuelas, no estaban, ahora hay otro tipo de, bueno, gracias a Dios, estos niños se pueden integrar en las escuelas de forma normal, pero hay que atender eso. Entonces, exactamente al 100% hacerlo como se hacía antiguamente en las escuelas Montessori no va a ser nunca igual porque la tipología de niños que hay dentro de las aulas tampoco es la misma. Las necesidades, el cómo funciona la sociedad no funciona igual que cómo funcionaba antes, pero sí que es verdad que hay una base súper importante que esa no tiene que variar, ¿no? Porque, bueno, María Montessori era la caña en Era una muchísimos visionaria, aspectos. y si hubiese sido
actualmente estuviera viva, muchas de las cosas que, por ejemplo, las personas más críticas que tienen un punto de vista algo diferente sobre la educación Montessori, quizás ella también, tampoco lo puedo No lo garantizar, podemos saber. también podría ser que compartiera algunos puntos de vista sobre el tema de las pantallas que hablaste el otro día, etcétera. Es decir, la educación Montessori evoluciona como está evolucionando el mundo. Entonces, el maestro del siglo XX o del XIX no tendrá nada que ver con el del siglo XXI. Entonces, ¿hemos de ser fotocopias todas las escuelas una de la otra? No. Cada escuela, como ocurre en Reggio Emilia, tiene su propia esencia. Entonces, yo soy partidaria que a la hora de que vayamos a impartir formaciones, pues que cada uno tenga su sello propio y todos tenemos cabida. Hay tantas opciones. Claro, pero está mal visto, ¿no? A veces está como mal visto que tú puedas poner tu sello, ¿no? Exactamente. Entonces, lo importante, yo siempre comento, es no perder la esencia. Es decir, si tú eres coherente te has formado, porque, a ver, tanto tú como yo, pues nos hemos formado y tú, por ejemplo, llevas muchísimos años, ¿no? Es decir, tú eres ya un icono, una persona influyente, pero que por otros motivos, pues a lo mejor no se te ha dado la visibilidad muchas veces que debería ser así. Entonces, hay un hermetismo tal que yo digo, pues hay que ir rompiendo barreras, hay que dejar también el paso a otras personas que puedan tener puntos de vista diferentes, pero que no dejan que puedan ser también interesantes. Entonces, en ese grupo, yo creo que yo podría también dar mi aportación. Pero a mí, ¿sabes qué me pasa? Que yo creo, no sé a ti, pero yo cuando leo los libros de María Montessori, de la fuente, como tú has dicho, yo no siento que lo que cuento sea tan diferente a lo que cuenta María Montessori. Quizá a mí cuando me dan el toque es cuando yo digo que no pasa nada si la torre no es rosa. Si la torre es de madera natural, oye, ¿qué quieres que te cuente? Los niños van a aprender también, o sea, no se acaba el mundo si la torre no es rosa. Claro, es que ahí es donde yo digo... Exacto, en la obra de María Montessori, según el traductor que hiciera según la editorial, muchas veces incluso aparece como la torre. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que era solo de madera? ¿Que era de color rosa? ¿Por qué se escogió el color rosa? Pues, bueno, hay muchas leyendas. Exacto, hay mucha leyenda, pero está muy bien la teoría, pero hay que pasar a la práctica. Y entonces, yo lo que planteo en esta ponencia es que los maestros y maestras entiendan que el cambio es posible, que les pueda servir, les pueda orientar, que les pueda inspirar, llámalo como quieras, y se lo hagan suyo, ¿no? Es decir, que no sean fotocopias y que copien por copiar y no entiendan por qué lo hacen. Y un poquito es la idea. No sé qué parece, Sandra. Sí, bueno, vamos, yo creo que tu ponencia no se la va a perder nadie que quiera cambiar algo en las aulas, sobre todo en la escuela pública, porque seguro que les va a ayudar pues, a ese puntito de decir, bueno, por lo menos empiezo por algo, ¿no? ¿Cómo digo? El planteamiento lo tengo claro y con los tips que tú les vayas a dar seguro que van a saber por dónde empezar, porque al final es mejor empezar por trocito a trocito y ir creciendo ahí, que no decir, venga, todo lo del aula afuera, voy a meter todo lo que tú dices, copia Montessori y ahora qué, socorro, no sé qué hacer con los niños, ¿no? Y sabes un punto, Sandra, es muy interesante que todos estos maestros y maestras que quieren hacer ese cambio, que aparte de formarse, que ya siempre lo decimos, bla, 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 también es interesante que hagan turismo pedagógico, porque yo en estos 5 años que llevo he visitado muchas escuelas precisamente también para aprender, es decir, no solo que incluso me he ido al extranjero para poder aprender de las mejores con guías italianas renombrables. He asistido a talleres internacionales muy potentes, ¿no? Pero no solo para, digamos, ofrecerlo a la gente, sino también para mí misma, para poder pues, hacer ese cambio de mirada que me ha costado tanto tiempo, muchos años, pero que yo creo que, yo no soy una lumbreras, es decir, yo soy una persona que creo en mi potencial y que hoy por hoy creo que tenemos un alto valor, que es un punto de vista crítico, que no es el que sigue la mayoría, porque María Montessori, bla, 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 ¿sabes? Las etapas, la observación, los materiales. Vale, eso está muy bien, pero a ver, ¿qué hacemos con las escuelas? ¿Cómo las podemos cambiar? Claro, porque a mí me han llegado a decir que es o se hace todo o no se hace nada.
Exacto. Bueno, ¿cómo empezó María Montessori? Poquito a poco. Un día Poquito trajo a un poco. material, un día observó que otro niño necesitaba otra cosa y también diseñó otro material. Otro día vio que el ambiente como estaba no le funcionaba y lo cambió. O sea, es que así es como ella llegó a crear lo que creó, ¿no? Claro, muchas veces me dicen, pero a ver, María Montessori también se hacía sus propios materiales. Claro, la respuesta es que, a ver, ella tenía las medidas científicas, o sea, que ella lo hacía todo súper riguroso, pero ella contrató a un ebanista para que le hiciera, cuando abrió las primeras casas de bambines, para que hiciera, o sea, para que pusiera en orden todos los materiales que ella tenía pensados para llevarlos a estas primeras casas de bambini. Es decir, pero el material que se creó en la primera época era un material estanco que hoy por hoy cuesta de evolucionar. Es decir, ahora según la Asociación Montessori Internacional, de los materiales que existen fidedignos de María Montessori, existen, que se ha ido trabajando, elaborando en futuros nuevos materiales que ya existen. Quiere decir que los futuros Que descendientes se han ido mejorando. están ido ¿Quieres mejorando. decir? No, a ver, yo lo que pienso es que el material que creó María Montessori es el que es decir, Uh-huh. puede ir evolucionando otros materiales en extensiones, por ejemplo, Eso ¿no? es. Como las cajas, bueno, en fin, las cajas sensoriales, etcétera, o la gramática, bueno, en fin. Pero lo importante es cuánto del material que hizo María, o sea, que elaboró María Montessori, que es estanco, es decir, es el que es, Uh-huh. en el siglo XXI se va a poder adaptar, por ejemplo, que esto es lo que yo siempre también me encantaría que hubieran mesas de debate, a ver si puedo participar, en el tema, por ejemplo, cómo poderlo fusionar con lo que es o sea, todo el tema de pantallas, ¿no? Es decir, ¿por qué un niño no puede ser muy bueno después de haber desarrollado pues toda la etapa por ejemplo, ha pasado de comunidad infantil a casa de niños, a taller 1, taller 2, ¿por qué el limitar tanto en las pantallas y solo hasta, pues yo qué sé, en pequeños ratos, a partir de los 10, 11, 12 años poder utilizarlas, pero ya hay líneas de investigación que trabajen precisamente en el tema, en este tema? No sé, ¿te lo pasas en el aire? Ahí lo ¿Sabes? dejas, a ver si alguien que lo escuche. Claro, sí, yo el otro día no sé con quién comentaba este tema, que yo digo, de verdad, ¿alguien puede creer, que a lo mejor la gente dice que sí, pero yo decía, de verdad, ¿alguien puede creer que María Montessori en su momento, o sea, ella en su momento diseñó los materiales con lo mejor que tenía a su alcance, lo mejor de lo mejor que ella encontró, las tablillas de colores las hizo con hilo de seda, que para ella era lo mejor de lo mejor que podía ofrecer a los niños porque el hilo de seda era súper fino, suave, con los colores muy vivos. Eso era carísimo, pero ella siempre decía que los niños merecían lo mejor de lo mejor. Entonces, en su momento, con lo que tenía a su alrededor, ella les ofreció lo mejor que tenían. Si ahora María Montessori tuviera opción a enseñar a los niños el universo en 3 dimensiones, ¿alguien puede creer de verdad que no lo haría? O Claro, sea, esto requiere pues un proceso más, ¿no? Porque como por ejemplo, pues lo que se está trabajando mucho en el tema de la neurociencia aplicada a la educación, también es muy interesante, ¿no? Todos estos aspectos que María Montessori ya hablaba de ello con el tema, con este precisamente, de cómo las neurociencias da la razón a María Montessori. Pero, ¿qué ocurre con todos estos aspectos que se escapan, que no pueden dar respuesta hoy por hoy? Quizás las personas más entendidas en el tema, es decir, personas que están en comités específicos de investigación sobre áreas de Montessori, igual tienen las respuestas y nos dicen que no, que María Montessori no estaría de acuerdo. Pero claro, me encantaría pues poder aprender más sobre esto. No sé qué piensas, Sandra. sí, no, ahí tú dejas la pregunta en el aire y si hay alguien de estos comités que nos esté escuchando, pues probablemente nos podría dejar su opinión. Aunque yo, o sea, desde mi punto de vista, Encantada. claro, mi sensación es que la cosa avanzaría de otra manera. Y sí que creo que, o sea, yo no soy de limitar pantallas, tampoco de que estén todo el día pegados. Entonces, creo que Exactamente. sobre ¿Un todo en las equilibrio? etapas de infantil, en las etapas de 0 a 6 años, el aprendizaje tiene que ser sensorial a tope todo el tiempo, el Muy máximo tiempo manipulativo. posible.
mucho experiencias material, personales, exactamente. A naturaleza. medida que crecen y ya entran en la primaria, creo que hoy en día puede combinarse con cuidado, pero Ujú. los niños se van a enfrentar, o sea, en todos los trabajos que hagan, en todos, todos, absolutamente todos, o sea, es que da igual, incluso ahora para el trabajo que menos te puedes pensar se utiliza la tecnología. Entonces, ¿cómo vamos a limitar eso si todos, el trabajo del futuro, hagan lo que hagan, va a depender de la tecnología? Entonces, Y eso la educación emocional también, Sandra. Todo el tema de habilidades también son súper necesarias, que muchas veces las escuelas se olvidan dar se esta parte, pierde. Muchas, pero muchas. muchas, muchas, muchas. Mm. Así que bueno, pues nada, yo planteo todo esto que lo he dejado así en el aire, que parece así como un puzzle, Y a ver pero si alguien bueno, nos contesta, ¿no? a ver si alguien nos contesta. Y lo que me gusta y estoy muy orgullosa, Sandra, ¿sabes de qué es? Que no lo digo por decir, pero que poco a poco ese cambio ya se va haciendo, pero de una forma más, con más sentido. Es decir, ya no somos fotocopias. ¿Sabes? Cada Ujú, persona, tú tienes tu esencia, yo tengo la mía, pero me claro. gusta ver personas que salen a la palestra, que dan formaciones, pero que no dicen lo mismo del Es que guión. puedes aprender cosas de todo el mundo. O sea, yo me he hartado de hacer formación Montessori con mogollón de gente Mm, y aunque hice el máster de primaria con AMI, que se supone que AMI pues son los más puristas y yo lo hice con AMI, y ujú. a pesar de tener el máster, yo hace muy poquito, me apunté a una formación de botánica para ver Mm. una actualización del álbum Montessori que han hecho en Estados Unidos y entonces yo me apunté a esa actualización para ver qué me contaban de nuevo, pero yo ya tengo mi álbum de botánica y con eso yo ya aprendí, ya puedo dar formación también, pero yo no quiero quedarme en solamente lo que me diga una persona. Me Exacto. gusta ver lo que me Entonces, pueden decir muchas y todas te es aportan cosas, ¿no? exacto. Todas aportan, todos aportamos, todos sumamos, pero no seamos fotocopias, es decir, cada uno en su esencia. Yo tengo la Ujú, mía, tú tienes la tuya, otras personas tienen las suyas, pero que no hay que desvalorar el trabajo, ni tirarlo por el suelo, ni criticar por criticar, cuando muchas veces se critica desde el desconocimiento o ujú. a saber qué. Pero yo lo dejo allí porque sé que muchas veces me llueven críticas, pero tengo ese puntito, oye, que no soy una persona conformista, ¿sabes? Entonces, me Claro. gusta, pues, a mis alumnas dar lo mejor y me entrego en cuerpo y alma, y esa soy yo, Belén, de Nacer Amar Montessori. Muy bien, me encanta ese punto de vista. Andrea por aquí nos dice, claro que ella no usaba cosas que no existían en su época, claro, es que cómo va a usar Internet si no existía, ¿no? Claro. Yo no soy una experta en pedagogía Montessori, pero me parece impensable que una persona que se dedica a educar no utilice todos los recursos disponibles. Claro, Así es. tal cual. Eso es lo que hay que hacer en educación, transformar las escuelas, adaptarlo todo a la sociedad actual, de aquí 10 años a la que haya dentro de 10 años, y de aquí 20 a la de 20, ¿no? Y que hayan personas autocríticas en el sistema Exacto. que pongan ese punto ahí como un poquito la mosca cojonera, ¿no? De ver que hay formas de hacer diferentes y que hay tantas realidades educativas que todos tenemos cabida, todos y todas. Exacto. Y que luego que las personas que salimos aquí a contar estas cosas, a veces, como tú has dicho, nos llueven las críticas, ¿no? Pero no decimos nunca, que esto lo he repetido en muchas entrevistas y ponencias y lo vuelvo a repetir porque ahora sale este tema también, que los docentes, el colectivo docente sea horrible, que las escuelas son lo peor del mundo, Para porque es que si no, nada. no estaríamos aquí. O sea, no, mi trabajo está al lado de los docentes. Entonces, lo que queremos es difundir esto, que haya esa autocrítica de la que habla Belén, que cuando alguien oiga, uy, hostia, esto no me lo Y había que se respete, planteado. y que se respete nuestro trabajo y, si me permite, Sandra, que no se copie. Es decir, tú puedes hacer Uy, una versión, pero porque, a ver, nadie tiene a veces puedes también tener las ideas y a lo mejor lo puedes poner parecido, pero sobre todo sé original, quiero decir, no seas una fotocopia. Y ahí, en esa línea, es la que me quiero mover. Quiero que las personas que estén pensando en dar formaciones Montessori, que digan, ay, pues yo me encuentro listo, pues sois todos y todas bienvenidos, porque para todos hay público.
Lo único es que tener vuestra esencia propia y no copiéis por copiar, es decir, porque yo me he encontrado bastantes veces y bueno, pero bueno, así es la Sí, vida, así es la creo que vida. esto lo hemos vivido todas a todos los niveles. No sé si incluso, mira, Andrea, que está por aquí, que también hace cositas de estas, no de Montessori, lo de que te cojo. Yo me encontré uno de los cursos enteros, o sea, enteros de punto 1, punto 1, 2, 1, 3, 1, 4, Sí, el lo mismo sé. título, o sea, exacto, todo clavado que dije, "Ah, no me lo puedo creer". Pero bueno, una sigue su camino porque es lo que tú dices, yo estoy en mi esencia, tú estás en la tuya y la cosa se quedó ahí y entonces luego, bueno, todo se pone en su sitio, ¿no? Dice Andrea, sí, tal cual, también lo habrá vivido. Sí, sí. Bueno, pues lo que queremos precisamente es que se copien las escuelas públicas de esta mirada, sobre todo, no clonar exacto, sino que cada escuela, con la tipología de familias que tiene, dependiendo de la zona en la que esté, dependiendo de cómo sean los niños, que a lo mejor, o sea, que a lo mejor no, que seguro que es que ni siquiera de un año para otro el grupo es el mismo, ¿no? No puedes no puedes hacer exactamente lo mismo que has hecho un año el año que viene, porque los niños no son los mismos. Entonces, partiendo de ahí, fíjate tú si no hay que cambiar cosas. Muy ¿No? bien dicho, Sandra. Estoy completamente de acuerdo y espero que poco a poco pues se vayan moviendo más cosas aún. Y yo estoy convencida, no soy una fantasiosa y creo que vamos por el buen camino. Y esta vez sí que sí, Sandra, porque este congreso va a ser la repera, si no ya lo Ay, verás. espero, porque es la intención, llegar a mucha gente. Oye, llevamos casi una ponencia hecha porque llevamos 40 minutos y no veas Me cómo parece. estamos hablando. No hemos contado casi nada de lo que va a contar ella. Nos hemos parado más a reflexionar así en general, pero como ha dicho Belén al principio, ella os va a dar ideas de cómo podéis llevar todo este cambio a las aulas. Cómo Y lo podéis veréis, empezar lo poquito a veréis. poco, sí, y sin agobios, y os va a contar cómo sí funciona. Así que no os perdáis su ponencia porque os va a ser de muchísima ayuda. Y Y para espero no que os guste, olvidarme, ¿el qué? que espero que les guste también. Segurísimo. El día 14 de octubre, que lo tenía que apuntar y no me acordaba, ¿vale? El día 14 de octubre, la ponencia de Belén va a estar abierta durante 24 horas de forma gratuita, así que apuntaros la fecha, 14 de octubre, para que no os la perdáis. A lo máximo, gracias, dice Isabel. Que no lo he puesto por aquí, lo estoy leyendo yo. Y ya sabéis que estoy contando todos estos días. El congreso es un congreso muy diferente a lo que estamos acostumbrados en educación. Los congresos suelen ser de 3, 4, 5 días. Nosotros nos hemos vuelto locos y hemos organizado un congreso de 6 semanas porque creo que hay tantas cosas por cambiar que no nos podemos dejar, a ver, me he dejado temas, evidentemente, porque tú imagínate la de tiempo que tendría que durar el Congreso para tocarlo absolutamente todo, ¿no? Pero bueno, he intentado reunir los temas más importantes, temas también muy desconocidos que creo que tienen que conocerse en la escuela, sobre todo para que cambien las cosas. Y bueno, son 6 semanas temáticas, cada semana. Hemos englobado las ponencias que más se parecen, ¿no? En diferentes temas. Por ejemplo, la primera semana vamos a hablar de embarazo, parto, toda la parte desde que nace un bebé hasta los 3 años, ¿vale? Va a haber expertos de diferentes áreas en esas edades. Después tenemos una semana que está enfocada a todo lo relacionado con escuelas, pedagogías activas, métodos educativos. Pues en esa semana va a estar Belén, donde vamos a hablar de Montessori, de Waldorf, de Pickler, de escuelas en el bosque, de homeschooling, de madres de día, bueno, un montón de métodos educativos que unos son más conocidos que otros, con personas que además llevan muchísimos años trabajando y que llevan mucha formación a las espaldas como Belén. En el Congreso no hay nadie que no sepa de lo que está hablando, que eso también es muy importante. Y bueno, hay una semana dedicada a la adolescencia, mira, en esa semana va a estar Andrea, que está por aquí escuchando, ¿no? Y Andrea nos va a hablar también en esa semana a neurociencia, neuroeducación. Bueno, meteros en la página. Has tirado la casa por la ventana, Sandra. Has tirado la casa por la ventana. Bueno, somos 107, hemos acabado siendo, no 108, porque a última hora se ha apuntado una persona que quedaba por confirmar. 124 ponencias, o sea que tenéis formación para muchísimo tiempo. Esta mañana hemos estado... los pasos del Congreso, es decir,
que está muy bien ver la ponencia un día, pero es que no van a tener tiempo de verlo todo. Así no van que a tener tiempo, claro. O sea, yo he querido, evidentemente sé que hay muchas personas que no se lo pueden permitir. Yo quería que esto llegara a todo el mundo de habla hispana. Sé que en algunos países en Sudamérica la cosa está muy mal, entonces lo están pasando mal y yo no quería que allí perdieran la oportunidad de tener acceso a esta información y que como mínimo pues puedan ver aquellas ponencias que les dé tiempo para las personas que no tengan el acceso, ¿no? Porque no lo pueden pagar. Entonces, que no sea por esto, pero tiene razón Belén en que va a haber tanta información que no va a dar tiempo a verla, entonces todas las personas que lo queráis ver absolutamente todo y que no os queráis perder nada, tenéis la opción VIP, solamente cuesta 180 euros, la podéis pagar incluso en 2 veces, que sale por 97 euros, tenéis 1 mes y medio de formación. Esta mañana, no fue ayer, estuvimos haciendo el cálculo de lo que cuesta realmente hacer esto si lo pagáis como una formación y costaría más de 3.000 euros entre todos los ponentes que somos. Así que, bueno, yo os invito a que os inscribáis al VIP porque es que además tenéis mogollón de regalos. O sea, aparte de las ponencias que hay, muchos ponentes regalan. Claro, hay muchos que han regalado otro vídeo de regalo o un webinar o un taller que ellos tienen hecho de alguna temática relacionada con lo que hablen. Entonces, yo digo que hay unas 150 horas de formación en el Congreso, más probablemente, no las he contado, pero haya otras 40 más en regalos. Y las mesas redondas también. A las mesas redondas tienes razón. ¿Sabes qué? Que llevo... Mira, día 9. Llevo desde el día 1 haciendo entrevistas y todavía no he hablado de las mesas redondas, así que voy a tener que hacer un directo explicando las mesas redondas. Sí, porque hemos puesto 12. Inicialmente iba a hacer 6, una a la semana, y al final salieron tantos temas que digo, venga, voy a poner 2 a la semana en directo. Los ponentes van a estar en directo y les podéis venir en directo y preguntar cosas, comentar, ayudarnos a sacar reflexiones en las que a lo mejor nosotros en ese momento no hemos pensado. Y bueno, se trata de lo que decía Raquel, de lanzar preguntas, de generar debate, de invitar al cambio, de invitar a la reflexión. Y las mesas redondas van a ser de mucho valor también. Va a venir gente experta en muchos temas. Y bueno, tenéis el programa en la página del Congreso, así que mira, ahora mismo corriendo os vais para allá y os inscribís y os venís al grupo de Facebook también, que ahora ¿qué hora es? Mira, hace media horita acaba de empezar un sorteo de una formación de homeschooling que la regalamos gratuita para la persona que gane el sorteo. Y estamos haciendo un sorteo diario, vamos a regalar también más de 12.000 euros entre formación y materiales, o sea que hay mucho regalo. Que habéis tirado la casa por la ventana, es decir, que no pueden perderse nada de nada. Oye, yo cuando acabe el congreso lo que voy a necesitar es que entre todos me mandéis a un balneario, eso sí. Vale, hecho, yo también apunto, ¿eh? Sí, pero por las horas de silla, o sea, una barbaridad, porque entre entrevistas, ponencias, llevo mogollón de horas aquí en la silla y en diciembre me voy a ir de vacaciones. No porque no me guste esto, porque es que me lo estoy pasando pipa, sino porque, bueno... Sandra, te digo una cosa, ya me entenderás, no hace falta decir nada más. Ole tú. Ay, gracias. Bueno, Belén, muchísimas gracias. Mira, me ha encantado hablar contigo, me encanta todo lo que nos vas a contar. Soy muy natural, ya me ves, o sea, doy la imagen de seria, pero soy súper natural. No, a mí me gusta más así. Muy bien, guapa, pues muchísimas gracias. Nos vemos el 14 de octubre en tu ponencia. Perfecto. Un besito y gracias a todas las que habéis estado aquí. Chao. Hasta luego.